En las alturas nevadas del Himalaya se sitúa el escenario sagrado donde tiene lugar la revelación del Mahanirvana Tantra. Este territorio ancestral de la raza aria está lleno de leyendas y tradiciones espirituales. Allí nacieron relatos sobre héroes y sabios, y aún se muestran cuevas donde reposaron figuras legendarias. Este lugar también es la tierra sagrada de Shiva, donde nació su consorte Parvati y donde nace el río Ganges. Miles de peregrinos han recorrido este terreno para visitar santuarios sagrados como Gangotri, Kedarnath y Badrinath. Al norte se encuentra el monte Kailsa, considerado la morada de Shiva, un pico majestuoso que se eleva sobre el lago Manasarovar. Este paraíso está lleno de flores eternas, melodías celestiales y espíritus luminosos. Más allá se alza el monte Meru, eje del universo, brillante con estrellas como guirnaldas celestiales. Se dice que solo pensar en estas montañas purifica más que cualquier rito, y que la contemplación de sus cumbres disuelve los pecados como el sol disuelve el rocío. No es necesario llegar físicamente a Kailsa para encontrar a Shiva. Su morada puede hallarse en el loto de 1000 pétalos, en el interior del ser humano. Desde este lugar sutil, accesible a quienes conocen el sendero interior, Shiva revela sus enseñanzas a través de textos como los Himala, Mara y los Estras. Estos saberes se presentan en forma de diálogos entre el dios y su energía femenina, Parvati. Según los textos, Ganesa fue el primero en transmitir estas enseñanzas a los seres celestiales tras recibirlas directamente de Shiva en el monte Kailsa. A partir de la descripción del monte, comienza el diálogo con Parvati, quien plantea preguntas que dan lugar a las revelaciones del Tantra. Shiva y Sakti. La existencia eterna e inmutable que está más allá de todos los estados es el Brahman supremo, sin cualidades ni atributos. No puede ser comprendido como objeto, solo puede conocerse mediante la realización del ser a través del yoga. Este principio absoluto, al estar más allá del pensamiento y el lenguaje, se denomina simplemente eso que es. Todo lo que se percibe en el universo, como la luz del sol o de las estrellas, no es más que un reflejo de ese principio. El Brahman puede entenderse como sin manifestación, sin energía activa, o bien como con energía, dependiendo de si se le considera separado o unido a la naturaleza. Aunque se habla de que la energía está en el Brahman, en realidad ambos son inseparables. Ella es eterna y es la forma en que el Brahman se expresa, llenando todo el universo como el aceite en la semilla de sésamo. En el origen, solo existía el Brahman sin forma ni manifestación. Entonces surgió un deseo, convertirse en muchos. Ese acto de voluntad fue la manifestación de la energía primordial. A partir de ahí, el Brahman comenzó a ser adorado con forma y atributos. Esa energía, al manifestarse, dio origen a un sonido primordial del cual surgió un punto esencial llamado Bindu. En ese punto están unidos los aspectos masculino y femenino del absoluto. Esta unión es el origen del universo, contenido en una forma sutil y radiante que representa el estado más profundo del mantra. Se describe también un triángulo invertido compuesto por letras sagradas que simbolizan todas las formas de expresión. En su centro se encuentra ese punto primordial donde habitan las energías del universo antes de su manifestación. Este punto se representa como un grano dividido dentro de una cubierta, indicando la dualidad contenida en la unidad. Desde allí, ocurre una polarización de la energía y comienza la creación. La energía, al volverse consciente, se gira hacia su complemento y rompe el velo que la contenía, dando lugar a la diversidad. Se distinguen tres aspectos en esta manifestación: el punto como esencia masculina, la semilla como esencia femenina y el sonido que los une. Todo este proceso ocurre según el equilibrio de tres cualidades fundamentales: oscuridad, movimiento y claridad. Dependiendo de cuál predomine, la energía adopta distintas formas, desde un murmullo indistinto hasta una vibración estructurada que da origen al mundo manifiesto. El sonido primordial,
conocido como Sabda Brahman, se manifiesta como tres energías: conocimiento, voluntad y acción, las cuales se asocian con las cualidades fundamentales de la naturaleza llamadas gunas, tamas, sattva y rajas. A partir del punto supremo o bindu, que es energía femenina, surgen tres formas divinas con sus respectivas funciones: la de Rudra, asociada al fuego y al conocimiento; la de Vishnu, vinculada al sol y a la acción; y la de Brahm, relacionada con la luna y el deseo. Esta energía se presenta como voluntad cuando desea crear, como sabiduría cuando reconoce lo que debe ser, y como acción cuando lleva a cabo la creación. La unión de Shiva y Shakti da origen a todo el universo, y su presencia se extiende en múltiples formas, como Shambhu, Sadiva e Ina, cada una con su energía femenina correspondiente. Shakti es tanto ilusión como sustancia primordial no manifestada. Es el principio activo que permite a lo divino tomar forma y manifestarse en el mundo. Representa el equilibrio de las tres cualidades: la claridad, la actividad y la inercia. Este equilibrio se rompe con el impulso del deseo de crear, iniciando el proceso de manifestación del universo bajo la luz de Shiva. Esta energía dual se manifiesta en los seres humanos como la serpiente Kundalini, que duerme enrollada en la base del cuerpo y es la energía vital. Su presencia se relaciona con el aliento, el sonido y la conciencia. Cuando su sonido cesa, se aproxima la muerte. Así se origina el proceso de la creación, desde lo no manifestado hasta la percepción individual del yo, dividiéndose en diferentes formas y elementos sutiles que componen los sentidos, las energías y los elementos naturales. La diosa, como gran energía, es la fuente de la ilusión que forma el ciclo del sufrimiento, pero también es el conocimiento que libera. Es anterior a toda creación, siendo la fuerza primordial. Representa tanto el principio manifestado de la conciencia como la conciencia misma. El alma debe contemplarla como la divinidad suprema, pues en su aspecto maternal, la diosa es la manifestación del absoluto, generadora y sustentadora del universo. Se presenta como la verdad, la conciencia y la dicha, revelando el rostro femenino de lo divino. La Devi, en su esencia más elevada, está más allá de toda forma y cualidad. Sin embargo, para facilitar su contemplación, se presenta en tres niveles: uno supremo que nadie conoce, otro sutil formado por mantras, y uno físico con figura humana, como se describe en los himnos de los Puranas y los Tantras. Es fuente de las deidades creadoras y se manifiesta tanto en formas masculinas como femeninas, siendo estas últimas las más veneradas. Las mujeres son vistas como manifestaciones especiales de ella. Representa la belleza sin mancha y se encarna en distintas diosas como Sarasvati, Lakshmi, Gayatri, Durga, Tripura Sundari y Annapurna, entre otras. Como esposa de Shiva adopta nombres como Sati, Parvati y Gaur, y antes del sacrificio de Daksha se manifestó como las 10 formas conocidas como Mahavidis. Tras su sacrificio, su cuerpo fue dividido en fragmentos que cayeron en diferentes lugares sagrados, donde aún se le rinde culto. En el cuerpo humano, también se manifiesta como la energía sutil conocida como Kundalini. Se revela en múltiples formas, aunque es una sola realidad suprema reflejada en toda la creación. Está presente en animales, elementos inorgánicos y en cada rincón del universo. Todo lo que existe es una expresión de su belleza infinita. Los textos tántricos enseñan esta visión con gran riqueza. Toda divinidad y vida son solo manifestaciones de ella y no deben ser adoradas separadamente. El culto más elevado se alcanza tras las prácticas externas e internas, cuando la inteligencia pura reconoce a la Suprema Shakti como el verdadero ser. A través de la experiencia directa de esa presencia divina, se alcanza la liberación. Guna. La palabra guna suele traducirse como cualidad, aunque esta traducción no refleja su sentido profundo. Los tres gunas, sattva, rajas y tamas, no son solo cualidades, sino los componentes esenciales de la naturaleza. Sattva revela,
Rajas activa y Tamas suprime. Rajas pone en movimiento a los otros dos, que por sí mismos son estáticos. La naturaleza manifestada surge cuando se rompe el equilibrio entre los tres, y en cada ser u objeto predomina uno. En los niveles más elevados, como los seres divinos, domina Sattva. En los humanos, Rajas tiene gran actividad y en los animales disminuye su fuerza, mientras que Tamas domina más en vegetales y minerales. La evolución espiritual ocurre al pasar del predominio de Tamas al de Sattva. Cada ser contiene combinaciones distintas de los tres gunas. Un individuo con predominio de Sattva es sereno y sabio, mientras que otros pueden tener temperamentos dominados por la pasión de Rajas o la inercia de Tamas. Incluso dentro del mundo vegetal o mineral hay grados distintos de estas cualidades. Sattva deriva de Sat, lo eterno y real, lo que revela el espíritu. Tamas actúa como velo que oculta esa luz, generando ignorancia e inercia. Rajas actúa como un puente entre ambos, facilitando el movimiento entre lo espiritual y lo material. Todo en la naturaleza refleja esta dinámica. Sattva es luz, Tamas es sombra y Rajas es el movimiento entre ambas. El objetivo del camino espiritual es fortalecer Sattva con la ayuda de Rajas y así debilitar Tamas. El cuerpo sutil del alma influye en la forma física según el karma previo, tamásico para cuerpos inertes, rajásico para pasionales y sátvico para estados más elevados. Según qué guna predomine, se experimenta felicidad, sufrimiento o confusión. La dicha verdadera no surge de actos que buscan placer, sino del conocimiento del ser, donde no hay apego al dolor ni al placer. Al evolucionar espiritualmente, el cuerpo se vuelve más sutil. En plantas y animales, Sattva es menos activo, por lo que hay menos capacidad de discernimiento. El ser humano, al tener más Sattva en su mente, puede desarrollar esta discriminación esencial para su desarrollo espiritual, aunque su grado varía según su karma. Los mundos. La Tierra es solo uno de los 14 mundos que existen, organizados en niveles superiores e inferiores. Los 6 mundos superiores están alineados sobre un canal sutil llamado Susumna, y el más elevado se encuentra en el loto de 1000 pétalos. El mundo terrestre es el más bajo de los superiores y se sitúa por encima de los infiernos y los mundos subterráneos. Inmediatamente sobre la Tierra está el mundo atmosférico, morada de seres celestiales. Más arriba se encuentra el mundo celestial, donde habitan los seres bendecidos, pero estos 3 niveles son considerados transitorios porque están ligados a las consecuencias de las acciones. Por encima de ellos están otros mundos cada vez más sutiles, donde residen inteligencias celestiales de mayor grado. Bajo la tierra existen infiernos, cuya cantidad varía según las enseñanzas, pero no se conciben como eternos. Tras su paso por estos estados, el alma vuelve a nacer para continuar su evolución. Aún más abajo están los 7 mundos inferiores, donde viven seres como las divinidades serpiente y los danavas, y en el nivel más profundo se encuentra la forma cósmica de Vishnu, sosteniendo el mundo entero. Habitantes de los mundos. Los mundos están poblados por una amplia variedad de seres, desde los más elevados, como los devas, hasta las formas de vida más inferiores. Todos ellos son manifestaciones de una única luz o espíritu, que aparece con distintos grados de intensidad según el velo que lo cubre. Ese velo, llamado MY, puede ser más o menos opaco y da lugar a la ilusión de separación entre los seres. El término deva, que significa resplandeciente o celestial, se aplica a formas elevadas de la divinidad, incluyendo los 7 Sivas y la tríada formada por Brahm, Vishnu y Rudra. También existen múltiples formas de la Madre Suprema, como Kaele, Sarasvat o Lakshmi, que son expresiones de la única MY. Existen jerarquías de espíritus que van desde Vara hasta el ser humano, que en su forma más pura puede ser considerado un deva de la tierra. No hay rupturas en la creación, sino un descenso gradual del Brahman en formas cada vez más limitadas.
A través de estas formas actúan las fuerzas del movimiento hacia afuera y el retorno hacia adentro. Todos los seres, incluso los más materiales, son expresiones del mismo Brahman, aunque bajo condiciones limitantes impuestas por la ignorancia. Así, todo acto de adoración dirigido a una divinidad es en realidad adoración al Brahman. Los devas pueden ser no nacidos o haber evolucionado desde la humanidad, como el caso de Indra. En contraposición están los seres demoníacos como los asuras y rakshasas. Todos los devas están sometidos al tiempo y al karma, por lo cual incluso los más poderosos desaparecen eventualmente. También existen los pitars, o antepasados, que pueden ser entidades separadas de los seres humanos o sus ancestros lunares. Se les rinde culto mediante ofrendas diarias y rituales funerarios. Los rishis son videntes que conocen los mantras y escriben las escrituras. Los más destacados cambian con cada era y algunos, como Visa, transmitieron los Vedas a sus discípulos. Existen distintas categorías de rishis según su origen y nivel de sabiduría. El muni, que también puede ser un rishi, es un sabio con pensamiento independiente. El proceso de aprendizaje incluye escuchar, razonar y meditar profundamente. Por último, el ser humano es el jva, el alma individual envuelta en deseo, egoísmo y acción, que maneja los órganos sensoriales, el pensamiento y la energía vital. Rama. La vida del Brahman se divide en 4 etapas: estudiante célibe, jefe de familia casado, ermitaño retirado del mundo y mendigo que vive con lo necesario y medita en el Espíritu Supremo. En cambio, el guerrero cumple solo las 3 primeras, el comerciante las 2 primeras y el sirviente únicamente la de jefe de familia. En la era actual solo se reconocen 2 etapas accesibles para todas las castas, la de jefe de familia y la del mendigo o abadta. Existen 2 tipos principales de abadtas, los vinculados a la tradición de Shiva y los relacionados con la conciencia de Brahman, cada uno con 3 niveles. En el primero, el iniciado aún tiene vida familiar y sigue el modelo de Shiva, luego pasa a un estado de retiro realizando prácticas espirituales y peregrinaciones. En el nivel más alto, renuncia completamente a todo salvo a ciertas prácticas y puede responder a la solicitud de una mujer. En el segundo tipo, el primer nivel es similar al anterior pero no puede relacionarse con una mujer externa a su propia energía. En el segundo, realiza prácticas bajo dirección estricta sin contacto con mujeres, y en el nivel más alto vive completamente apartado del mundo, sin tocar mujeres ni metales, sin rituales ni observancias. Macrocosmos y microcosmos. El universo contiene un gran cosmos del que surgen múltiples macrocosmos que reflejan en escala menor todo lo que hay en el primero. Así como el cuerpo humano tiene una columna vertebral que contiene centros energéticos o lotos, el macrocosmos tiene una estructura semejante que va desde los planos más elevados hasta los más bajos. Las regiones superiores corresponden a puntos del cuerpo como la cabeza, la garganta o el corazón, y las inferiores se sitúan por debajo del centro básico. Las montañas cercanas a la columna simbolizan formaciones del universo, los canales sutiles equivalen a ríos, las sustancias corporales a islas, y líquidos como el sudor o las lágrimas representan los océanos. El fuego se encuentra en diversos centros del cuerpo, y tanto en el cosmos como en el ser humano existen fuerzas vitales o aires que lo sostienen. La conciencia individual refleja a la conciencia cósmica, revelando una unidad profunda entre el interior del ser y la totalidad del universo. Las edades. El paso del tiempo dentro de un gran ciclo llamado Mahayuga produce una decadencia progresiva en el ser humano y su entorno. Este ciclo está dividido en 4 edades: Satya, Treta, Dvapara y Kali, siendo esta última la actual. Cada una de estas edades representa una etapa de disminución de virtud, longevidad, fuerza y estatura. La primera, Satya, era una era dorada donde predominaba la rectitud y los seres humanos vivían durante miles de años, con cuerpos vigorosos y sin enfermedades. La siguiente edad, Treta,
vio una disminución de estas cualidades, la virtud ya no era completa, pero aún predominaba, y aparecieron figuras destacadas que ayudaron a preservar la armonía. En la tercera edad, Dvapara, la virtud y el pecado estaban equilibrados. Aumentó la inquietud, la debilidad y la enfermedad, aunque el deseo de conocimiento se mantenía. Kali Yuga es el periodo de mayor degradación, donde solo queda una cuarta parte de virtud. La vida es corta y depende del alimento, hay más enfermedades, violencia y confusión. Durante este tiempo se manifestó Buda como guía espiritual, y se espera la aparición de Kalki, quien restaurará la rectitud con fuerza y justicia, marcando el inicio de un nuevo ciclo. Estos ciclos se suceden hasta el final del día de Brahma, seguido por un periodo de disolución, donde todo queda en reposo hasta una nueva creación. Las escrituras de las edades. Cada edad tiene una escritura o extra adecuada a las necesidades y características de sus habitantes. Los extras hindúes se dividen en 4 grandes grupos: Smriti, que incluye los Vedas y los Upanishads; Smriti, que abarca textos sobre deberes sociales y familiares; los Purnas, que son colecciones históricas y religiosas; y el Tantra. El Veda es la raíz de todos los extras y el Tantra se considera un quinto Veda, adaptado para el Kali Yuga, la edad actual, con prácticas especiales que responden a las limitaciones y características de este tiempo. Según las tradiciones, en la Satyayuga predominan los extras basados en Smriti, en Treta los basados en Smriti, para los Purnas y en Kali el Tantra, que contiene la esencia más profunda del Veda y debe seguirse en esta época. El cuerpo humano. El cuerpo es considerado la ciudad de Brahman, donde el ser divino entra en el universo como alma individual. El famoso dicho «tú eres eso» significa que el ego, que se percibe como alma desde un punto limitado, es en realidad Brahman. El cuerpo está formado por 5 capas o envolturas llamadas cosas: la física, la vital, 2 mentales y la de dicha. En cada una de ellas, el ser divino se experimenta de distintas maneras, desde la conciencia física hasta la felicidad pura. La primera capa, el cuerpo físico o Annamaya Kosa, está compuesta por elementos como tierra, agua y fuego, que corresponden a los centros energéticos inferiores. Este cuerpo tiene órganos materiales y sentidos que captan el mundo exterior. La segunda capa, Pranamaya Kosa, es el cuerpo del aliento o energía vital, que se manifiesta en el aire y éter y está asociada con varias fuerzas internas que controlan funciones vitales como la respiración y la digestión. Las siguientes capas, Manomaya y Vijnamaya, forman la mente interna, que incluye la capacidad de pensar, decidir y tener conciencia del yo. Estas funciones mentales permiten registrar, discriminar y contemplar la experiencia. La última capa es la de la dicha, donde reside el alma en un estado de felicidad profunda. El cuerpo físico es el cuerpo grueso, mientras que las capas mentales y energéticas forman el cuerpo sutil, que contiene la causa del renacimiento. El alma experimenta 3 estados de conciencia: vigilia, sueño y sueño profundo, y más allá de estos está el cuarto estado, llamado Turiya, y un quinto estado trascendental. En estos estados superiores, el alma se acerca a la unión con lo supremo a través de prácticas de meditación y yoga. El cuerpo humano está atravesado por numerosos canales sutiles llamados ndis, de los cuales los principales son Id, Pingal y Susum, este último el más importante, ubicado a lo largo de la columna vertebral y asociado con energías fundamentales que sustentan la vida y la espiritualidad. El cuerpo humano contiene 6 chakras principales, centros dinámicos ubicados a lo largo de la columna. El primero es el Mudra, un espacio triangular en la base, representado como un loto rojo de 4 pétalos, situado entre la base de los órganos sexuales y el ano. Este chakra está relacionado con el elemento tierra y contiene símbolos que representan diferentes formas de dicha y energías creadoras. En su centro se encuentra el Svayamblinga, rodeado por la Kundalini,
que yace enrollada y dormida como una serpiente, lista para despertar y generar energía. El segundo chakra, Svadhisthana, tiene 6 pétalos y se localiza justo encima del primero, en la base del abdomen. Representa el elemento agua y está asociado con distintas cualidades mentales como la credulidad, la desconfianza y la ilusión. En su interior se encuentran deidades y símbolos relacionados con el agua y la fertilidad, reflejando el aspecto emocional y creativo del cuerpo. El manipura es un loto dorado con 10 pétalos ubicado en la zona del ombligo. Su elemento es el fuego, y está vinculado a emociones como la vergüenza, los celos, el deseo y el miedo. Aquí habitan figuras como Agni, el dios del fuego, y Rudra, un aspecto de Shiva, que simbolizan poder, transformación y control de la energía. Anahata, el chakra del corazón, es un loto rojo de 12 pétalos ubicado en el centro del pecho. Representa el aire y alberga cualidades como la esperanza, la ansiedad, la arrogancia y la discriminación. En su interior se encuentran símbolos y deidades como Nriana e Isvara, que personifican la voluntad divina y la fuerza vital, además del alma encarnada. El chakra Visuddha, en la garganta, es un loto de 16 pétalos de color humo, que representa el éter. Contiene sonidos sagrados, notas musicales y símbolos relacionados con el habla y la comunicación. En este centro se manifiestan la energía andrógina de Shiva y varias deidades que otorgan bendiciones y eliminan el miedo, así como otros chakras menores que influyen en la fe, la pureza y el autocontrol. El último chakra, Jñe, situado entre las cejas, es un loto de 2 pétalos donde convergen 3 canales de energía principales. No se asocia a un elemento físico sino a lo sutil, y actúa como centro de control que guía la conexión entre cuerpo y mente, influenciando la percepción y la intuición. Los 3 temperamentos. Los tantras describen 3 temperamentos o caracteres en el ser humano: el pasu, animal, el bra, heroico, y el divya, divino. Estas categorías se basan en la influencia de las gunas, que son cualidades fundamentales que modifican la naturaleza del individuo. El pasu está dominado por la combinación de rajas sobre tamas, lo que genera características como el error, la pereza y la ignorancia. Sin embargo, no significa que esta clase sea peor, puede haber personas pasu más valiosas que algunas bra, pues la libertad que tiene un bra puede ser mal usada. El pasu está ligado por 8 ataduras, entre ellas el miedo, la ignorancia y las costumbres sociales, y representa a quienes viven en la ignorancia y el apego mundano. El pasu se identifica también por ciertas actitudes externas como la falta de fe en el gurú y en los mantras, el escepticismo sobre las prácticas espirituales, y la observancia estricta pero superficial de rituales y normas sociales. Esta clase sigue reglas estrictas, evita ciertos actos como la unión sexual en tiempos específicos y la carne en días sagrados, y mantiene una perspectiva limitada y rígida sobre la religión. Esta posición tan vinculada a las normas y la ignorancia espiritual es considerada la más baja en la escala de temperamentos. El bra tiene un predominio mayor del rajas actuando sobre sattva, lo que lo hace más activo y dinámico, aunque todavía puede generar sufrimiento. El divya es el temperamento más elevado, donde sattva domina y rajas se modera, resultando en una naturaleza más calmada y espiritual. El divya se reconoce por una práctica espiritual intensa y constante, que incluye rituales diarios, oración, pureza de cuerpo y mente, respeto hacia todas las formas de vida y un compromiso con la verdad y la unidad del universo. Este temperamento busca vivir y mantener una conexión profunda con la divinidad, viendo en todas las cosas la manifestación de la energía suprema. En la actualidad, durante la Kali Yuga, se dice que es difícil encontrar personas con temperamentos puros pasu o divya. Las condiciones sociales y espirituales impiden el cumplimiento auténtico de los ritos y las prácticas adecuadas para estos temperamentos. Por esta razón, se considera que el enfoque liberador para la humanidad en esta era es la enseñanza del Gama,
que brinda un camino espiritual accesible a quienes no pueden seguir los antiguos rituales védicos. Gurú y discípulo. El gurú es el maestro espiritual que guía a los seguidores del hinduismo, representando en la tierra la manifestación del supremo gurú que reside en Kailasa. La iniciación, Diksha, parte del gurú, quien transmite el mantra, raíz del debate y del poder espiritual, Siddhi. La relación entre gurú y discípulo persiste hasta alcanzar la perfección espiritual monista. El gurú es considerado padre, madre y brahman. Su autoridad es suprema y su responsabilidad grande, pues los errores del discípulo recaen sobre él. Existen 3 tipos de gurús: divinos, realizados y humanos. También puede haber gurús mujeres, siempre que cumplan con las cualidades necesarias. El discípulo debe reunir buenas cualidades como pureza de alma, buen nacimiento y deseo de liberación. Se rechazan quienes son inmorales, perezosos o ignorantes. El discípulo perfecto controla sus sentidos, hace el bien y vive en la unidad suprema del Brahman, libre de dualismos. La relación entre gurú y discípulo dura hasta que el discípulo recibe plenamente la energía espiritual, Shakti, del maestro. Al alcanzar la perfección, ambos trascienden la dualidad y desaparece esta relación. Iniciación, Dik. La iniciación consiste en la transmisión del mantra por el gurú, quien primero debe establecer en sí mismo la fuerza vital del supremo gurú. El aspirante se sienta en un mat de hierba kusa, recibe un mantra de sueño en el oído y debe ayunar y mantener continencia sexual antes de repetir el mantra 3 veces y postrarse ante el maestro. Esta ceremonia otorga conocimiento espiritual y elimina el pecado, transmitiendo la energía divina del gurú al discípulo como una lámpara que enciende a otra. Sin esta iniciación, los cantos y rituales carecen de poder. Algunos mantras son restringidos para ciertos grupos, pero incluso los dras pueden usar el pranava con ciertas condiciones. El mantra debe ser adecuado para la persona, determinado por círculos zodiacales y otros métodos. Las reglas védicas son estrictas para quienes viven una vida ordinaria, prohibiendo el consumo de vino, la carne y el pescado para ciertos grupos, así como el acto sexual fuera del matrimonio o en cualquier forma que no sea ritual. El matrimonio se considera un rito sagrado, donde la unión es una ofrenda espiritual que conduce a la liberación. La continencia es obligatoria incluso para el casado, y la unión sexual debe limitarse a momentos específicos según la ley védica. Para quienes siguen la vía del pasu, el culto a la deidad debe evitar ciertas prácticas nocturnas y el acto sexual, reemplazándose con símbolos o la unión con la esposa dentro de los límites prescritos. Cada casta tiene alimentos específicos para sustituir los 5 elementos, como leche, ghee o miel, y se prohíbe el consumo común de los elementos originales sin purificación. Solo los iniciados y competentes para el Brkra pueden usar estos elementos en su sadhana. El Panchatattva se utiliza para destruir las tendencias sensuales y es esencial en el culto a la energía femenina. Su uso inapropiado es considerado magia negra. Estos elementos, aunque son venenos para el hombre común, son tratados como medicinas para quien sabe usarlos correctamente. El camino tántrico es difícil y peligroso, reservado solo para los iniciados, quienes deben venerar a la mujer como madre o diosa, evitando alimentar los deseos que solo conducen a la insatisfacción. El propósito último de esta práctica es la unión con Brahman. Sin alcanzar esta meta, nada se logra. Solo un maestro espiritual experimentado puede guiar en el uso adecuado de estos elementos para superar las ataduras del mundo. La enseñanza no debe difundirse indiscriminadamente porque puede causar daño a quienes no están preparados para comprenderla o aplicarla. Yoga. La palabra yoga proviene de la raíz que significa unir y se refiere a la unión del espíritu individual con el espíritu supremo, así como a las prácticas para lograr esa unión. Existe un yoga natural en todos los seres, que es la base de su existencia,
pero el yoga del que se habla aquí es un yoga especial que busca destruir la falsa apariencia de separación entre el individuo y lo divino. Esta unión se logra mediante el conocimiento que supera la ilusión creada por el ego. Existen diversas formas de yoga, pero las dos principales son el Hatha Yoga y el Samdhi Yoga, siendo el Raja Yoga una variante del segundo. El Hatha Yoga a menudo se malinterpreta como prácticas extremas de mortificación, pero en realidad es un medio para alcanzar el Raja Yoga. Este tipo de yoga incluye procesos físicos que preparan y ayudan a controlar la mente, ya que la verdadera unión se logra solo con la mente dominada. Cada persona debe seguir solo las prácticas que le sean adecuadas. El Hatha Yoga incluye 5 métodos exteriores para controlar el cuerpo, como la autodisciplina, las observancias religiosas, las posturas, la regulación de la respiración y la restricción de los sentidos. Además, tiene 3 métodos interiores para controlar la mente: concentración, meditación y Samdhi, que es un estado de trance profundo y unión con el Espíritu Divino. Este estado de unión es la liberación misma y se alcanza al mantener la mente en calma y sin deseos. La limpieza del cuerpo se realiza mediante 6 procesos llamados Satkarma. El primero es Dhauti, que consiste en lavados internos y externos como la limpieza de dientes, garganta, recto y otras áreas internas mediante diferentes técnicas. El segundo proceso, Basti, incluye baños internos secos o con agua, utilizando posturas especiales y movimientos para purificar el abdomen y el ano. Otros procesos son Neti para limpiar las fosas nasales, Lauliki para mover el abdomen, Trataka para mejorar la visión fija y Kapalabhati para eliminar flemas mediante respiraciones específicas. La fuerza y firmeza del cuerpo, llamadas Dhrat, se adquieren con la práctica de sanas, que son posturas corporales que pueden ser de sentado o de otras posiciones. Se mencionan miles de posturas, pero algunas son especialmente importantes para la meditación y la adoración. Existen posturas usadas en tantrismo que implican asientos sobre objetos como cráneos o cuerpos para superar el miedo y lograr la indiferencia. Estas prácticas suelen realizarse en lugares aislados, como montañas o cementerios, que simbolizan la destrucción de pasiones y el renacer espiritual. La fortaleza del cuerpo y mente, o estirat, se desarrolla con la práctica de mudras, que son posiciones y movimientos corporales que promueven la salud, combaten enfermedades y prolongan la vida. Algunas mudras cierran los sentidos para canalizar la energía interna, despertar la kundalini y alcanzar estados de unión con la energía divina y la felicidad plena. Estas prácticas integran la mente y el cuerpo para alcanzar poderes espirituales y control sobre la energía vital. La estabilidad mental, llamada Dhairya, se consigue mediante pratira, que es el dominio de los sentidos y la mente, apartándolos de distracciones externas para mantener el control del alma. La ligereza o la gava surge con el control de la respiración, pranima, que regula la entrada y salida del aire en el cuerpo. Existen diferentes tipos de pranima, que ayudan a purificar los canales de energía, despertar la energía interior y alcanzar la felicidad, siempre con cuidado en la alimentación, el lugar y el tiempo adecuado para la práctica, evitando excesos o actividades agotadoras. La tercera cualidad de la realización, llamada pratyaksa, se alcanza mediante la meditación o dina, que tiene 3 formas: la grosa, en la que se visualiza la forma de la deidad con detalles simbólicos como un océano de néctar, un bosque de árboles floridos y un árbol sagrado con ramas que representan los Vedas; la luminosa, que infunde vida y energía en esa imagen, concentrándose en la llama que arde entre las cejas; y la sutil, que se enfoca en la kundalini despertada mediante el ambab mudra, revelando el alma. La liberación o mukti se logra a través del samdhi, estado de intensa concentración mental sin deseos ni apego, en el que el alma individual se une con el alma suprema. Existen 6 tipos de samdhi yoga, cada uno con técnicas específicas como la meditación en el Bindu Brahman,
prácticas con la lengua y respiración para escuchar sonidos internos, yógicas uniones simbólicas entre energía femenina y masculina, y la devoción intensa que lleva a un estado estático. Otro método usa el control mental mediante técnicas respiratorias para fijar la mente en el chakra entre las cejas. El proceso de despertar la Kundalini y atravesar los 6 chakras es fundamental en el Tantra. La iniciación por una mujer es válida, y la realizada por una madre tiene un poder especial. Abhiseka. Existen 8 tipos de Abhiseka, que indican grados crecientes de iniciación. El primero, llamado Ktvisseka, limpia al discípulo de energías negativas y le otorga una nueva fuerza espiritual. El siguiente, Prnviseka, se recibe tras ciertas prácticas y marca el inicio del verdadero trabajo espiritual. En etapas más avanzadas, el discípulo enfrenta pruebas y recibe distintas consagraciones como Smrtiseka y Masmrtiseka, hasta llegar al Yoga-Ktvisseka, la fase más difícil. Tras completar el Panchna Yoga con la guía constante del maestro, obtiene la Prn-Ktvisseka, que culmina con sus propios ritos funerarios y el fin de la relación guru-discípulo. A partir de entonces, progresa solo hasta alcanzar la liberación en vida, siendo reconocido como Paramahamsa. Sdhana. Sdhana es la práctica mediante la cual se logra siddhi, o perfección espiritual, a través del entrenamiento progresivo del cuerpo y las facultades psíquicas. Este proceso varía según el objetivo, como el control interno sobre la mente y los sentidos para alcanzar el conocimiento supremo o prácticas destinadas a objetivos más bajos. Los practicantes se clasifican según sus cualidades físicas, mentales y morales, y también según diferentes tipos de adoración y meditación. La adoración tiene 4 formas relacionadas con estados mentales, desde la más externa hasta la realización absoluta de que todo es Brahman, donde desaparecen las distinciones entre quien adora y lo adorado. En la adoración externa se puede rendir culto a imágenes o símbolos que se vitalizan mediante rituales y mantras, despertando la conciencia en la forma divina representada. Existen 2 tipos de rituales, los obligatorios diarios y los voluntarios con un fin específico. Aunque algunas castas tienen prohibiciones en ciertos rituales védicos, el Tantra no distingue castas para sus prácticas. Cualquier persona, incluso la más baja en la jerarquía social, puede participar en círculos tántricos y realizar los rituales correspondientes, incluyendo las mujeres, que pueden recibir y transmitir enseñanzas como guías espirituales. Los seguidores de Sdhana se dividen en diferentes etapas o kras, que representan distintos niveles de evolución espiritual. Van desde la práctica externa de los rituales védicos, pasando por la devoción, la lucha espiritual y el conocimiento, hasta llegar a la unión con la energía universal y el camino de regreso al origen. El kra más elevado implica la meditación en la totalidad universal, superando los límites del ritualismo formal. El avance espiritual implica una transición desde el camino de la acción hacia el camino del retorno, donde se transforma la energía que impulsa el mundo hacia su fuente original. En esta etapa, con la guía indispensable del maestro, las pasiones y fuerzas externas se convierten en medios para alcanzar el poder espiritual y la liberación, dirigiendo esas energías hacia adentro y hacia arriba en vez de desperdiciarlas hacia afuera. Mantra. El sonido, llamado Sabda, es la manifestación de la energía divina que origina el universo. En el cuerpo del ser vivo, esta energía se presenta como mantra, que puede ser sutil o manifiesto. El sonido sutil nace en la base del cuerpo, en el centro llamado mudra, y se percibe como un murmullo tenue. Este sonido pasa por diferentes niveles, desde lo más sutil hasta la forma más clara que se expresa al hablar. Los mantras son manifestaciones de esta energía y representan a la divinidad en formas sonoras y literales. Cada mantra tiene un ser divino que lo preside, y solo un mantra completo puede mostrar la perfección de esta energía. No cualquier palabra o sonido es un mantra, sino aquellos en los que la divinidad ha revelado un aspecto particular.
El orden y la entonación correcta son fundamentales para que el mantra produzca su efecto, y su poder no depende del significado literal sino de su fuerza inherente. Los mantras son expresiones de la energía cósmica que pueden llevar a la unión con la divinidad y la liberación espiritual. El mantra no es lo mismo que una oración o una petición expresada en palabras comunes. Algunos mantras, llamados bha o semillas, no tienen un significado claro en lenguaje ordinario, pero para quien los practica representan la esencia de una deidad. La verdadera comprensión del mantra surge con la unión de la energía interior del practicante y la fuerza del mantra. El mantra despierta el poder espiritual y conduce a la realización de objetivos trascendentales, como la percepción unitaria de la realidad y la liberación. Existen diferentes tipos de mantras según su naturaleza y su forma, algunos masculinos y otros femeninos, así como mantras solares y lunares. La tradición define mantras por su número de sílabas, y los bha son los más cortos y esenciales. Para que un mantra sea efectivo, su pronunciación debe seguir ciertos procesos de purificación y despertar. La práctica incluye la meditación y la visualización de la divinidad, lo que da vida y poder al mantra, convirtiéndolo en una fuerza viva que atraviesa los centros energéticos del cuerpo. El Gayatri Mantra es el más sagrado entre los mantras védicos y contiene la esencia del Veda. Invoca al Espíritu Divino Creador de los planos terrestre, atmosférico y celestial para que guíe la mente hacia el cumplimiento del Dharma, Artha, Ma y Moksha, que representan la rectitud, riqueza, deseo y liberación. El Sol es visto como la fuente y causa de toda existencia, un Dios visible y eterno que contiene el tiempo y el universo dentro de sí mismo. El Varga, deidad solar, simboliza la luz interior que ilumina tanto el cosmos como el corazón humano, y es el que transforma y purifica todo. El mantra también describe a este ser divino como juguetón y radiante, asociado con la creación, existencia y destrucción. Se medita en él para liberarse del ciclo de nacimiento y muerte y evitar los sufrimientos de origen físico, divino y social. La meditación busca que esa luz divina guíe los pensamientos y acciones hacia los 4 objetivos esenciales de la vida. En el sistema védico tradicional, solo ciertos iniciados pueden recitar este mantra, mientras que el tantrismo presenta su propia versión sin restricciones sociales. El yantra es un instrumento o diagrama sagrado utilizado para enfocar la mente en la devoción. Puede estar hecho en diferentes materiales y representa el símbolo de la deidad, complementando el mantra. En la práctica avanzada, el yantra es venerado como un receptáculo vivo de la presencia divina, al cual se le infunde la energía vital de la deidad mediante rituales específicos. Así, el mantra es la deidad en forma sonora y el yantra su cuerpo visible, ambos unidos en la experiencia espiritual del devoto. Mudra significa gesto ritual con las manos o posturas del cuerpo en la práctica del yoga y la adoración. Hay 108 mudras, de las cuales 55 son comunes. Por ejemplo, el mudra del pez representa el océano con criaturas acuáticas, mientras que el mudra de la yoni forma un triángulo con las manos para invocar a la diosa. Estos gestos expresan y refuerzan la intención interna durante la adoración, el japa, la meditación y otros rituales. Se dice que el conocimiento y práctica de mudras en el yoga otorgan poderes y beneficios físicos como estabilidad y sanación. El samdhya védico es un rito que realizan las castas 2 veces nacidas 3 veces al día, que incluye oraciones al sol, a la Trinidad Divina y al Maestro Espiritual. El ritual inicia con la confesión y entrega de las acciones diarias, seguida por purificaciones con agua, control de la respiración y meditación con el mantra Gayatri, que se invoca en diferentes formas a lo largo del día. Existe también un samdhya tántrico, más sencillo y accesible para todos, que emplea mantras específicos y una estructura similar. La PJ es la adoración diaria de la deidad elegida, aunque siempre se rinde homenaje a 5 deidades principales: el sol, Ganesha, la diosa, Shiva y Vishnu.
La ceremonia consta de 16 elementos, desde preparar el asiento hasta ofrecer flores, incienso, comida y oraciones. Se realizan purificaciones, respiraciones reguladas y se alejan energías negativas. En algunos rituales, como la adoración de Shiva, la deidad se presenta en 8 formas distintas. Los yajñas son sacrificios que incluyen ofrendas al fuego, a los ancestros, a los invitados y al estudio de las escrituras, buscando armonizar al adorador con todos los seres y elementos. El homa, una forma de yajña, consiste en ofrecer sustancias al fuego acompañado de mantras, realizándose en ocasiones diarias o especiales. Japa es la repetición continua de un mantra siguiendo ciertas reglas. Existen 3 tipos: el japa verbal, que se pronuncia en voz alta; el japa susurrado, donde solo se mueve la lengua y labios sin sonido claro; y el japa mental, que es la repetición interior sin movimiento ni sonido, enfocándose en el significado. El valor espiritual de cada tipo varía, ya que el sonido audible puede distraer la concentración en el sentido profundo del mantra. Para que el japa sea efectivo, debe hacerse bajo condiciones específicas de limpieza, vestimenta y postura, y repetirse un número determinado de veces, siendo 108 el ideal. La cuenta se puede hacer con un rosario o tocando los dedos. Los samskaras son 10 ceremonias purificatorias para acompañar y proteger al alma en etapas importantes de la vida. Comienzan antes de la concepción y continúan durante el embarazo y después del nacimiento, incluyendo rituales para asegurar la vida, el nombre, la primera salida al sol, la alimentación, el corte de cabello y la iniciación espiritual. Estas ceremonias buscan beneficios para el cuerpo y el alma, combinando métodos físicos y espirituales antiguos, similares en propósito a ciertos ritos religiosos occidentales. Puraskarana es una práctica que consiste en repetir un mantra muchas veces bajo condiciones y preparaciones rituales precisas. Incluye la preparación del lugar, decoraciones y restricciones en la alimentación. Durante la práctica se hacen ofrendas, invocaciones y meditaciones. Se emplean objetos simbólicos como el jarro sagrado decorado y gemas, y se sigue un protocolo para la postura y la recitación del mantra. Esta práctica busca despertar el poder espiritual del mantra y cumplir el compromiso de repetición. Bhtasudhi es un ritual para purificar los elementos que componen el cuerpo, relacionados con los sentidos. El proceso mental disuelve el cuerpo desde la tierra hasta el éter, ascendiendo hacia el origen divino. Cada elemento se transforma en otro hasta alcanzar la fuente primordial. Esta purificación se acompaña de técnicas de respiración y meditación que permiten al practicante conectar con un cuerpo celestial renovado y fortalecerse espiritualmente mediante una visualización especial. Estas prácticas reflejan un camino espiritual profundo que combina repetición, purificación y meditación. Trabajan sobre el cuerpo, la mente y el alma para alcanzar niveles superiores de conciencia y unión con lo divino. La tradición apunta a la transformación interna mediante actos rituales precisos, que preparan y elevan al practicante hacia su desarrollo espiritual y la realización del mantra. Nisa significa colocar la punta de los dedos y la palma de la mano derecha en distintas partes del cuerpo mientras se recitan mantras específicos. Después de purificar el cuerpo y formar el cuerpo celestial, se realiza el Jvanisa para infundir la vida de la Devi en el cuerpo, comenzando con el mantra Swam que identifica al practicante con la Devi. Luego se colocan los 8 kundalinis en sus sitios con mantras que representan las energías vitales de la primordial Kalika. El siguiente paso es el MTR Nisa, que utiliza las 50 letras del alfabeto sánscrito para formar el cuerpo del Devata. Estas letras se colocan mentalmente en los 6 chakras y luego físicamente en el cuerpo, asignando cada letra a una parte específica. Existen diferentes tipos de MTR Kanisa según el propósito, y tras esto se hace el Sinisa, que distribuye mantras por la cabeza, boca, corazón, pies y cuerpo entero para alcanzar los 4 objetivos de la vida.
Después, Anganisa y Karanisa trabajan con los dedos y palmas, asignando mantras a cada uno, estimulando centros nerviosos y promoviendo la conexión con la energía divina. En Tanisa se colocan los tas, o asientos de energía, en lugar de las letras para lograr un estado donde el devoto siente la presencia del devata. Nisa ayuda a distribuir correctamente las energías en el cuerpo, evitando distracciones en la práctica. Junto con el Sa, es esencial para alcanzar la pureza mental y un estado de concentración profunda. Transformar el pensamiento es transformar el ser, principio fundamental de estas prácticas tántricas. Panchatattva y las clases de hombres. Existen 3 clases de hombres según las gunas: Pasu, Bra y Divya. Las tendencias animales se expresan en 3 funciones físicas: comer, beber y el acto sexual, que corresponden al Panchatattva o 5M, que incluyen el vino, la carne, el pescado, el grano tostado y el coito. Estos elementos deben purificarse y consumirse solo dentro de un ritual específico. Su uso indiscriminado está prohibido y el exceso es condenado. La verdadera fortaleza no radica en la fuerza física ni en el placer, sino en el control de los sentidos y la entrega a la búsqueda espiritual. La energía Kundalini, dormida en la base de la columna, se activa y asciende, disolviendo en su camino diversas energías y deidades internas, convirtiendo símbolos y elementos en sus bhas o semillas sagradas. Este despertar puede causar malestares físicos, por lo que la guía de un maestro es indispensable. El ascenso de Kundalini implica la apertura y cierre sucesivo de los lotos o chakras, cada uno con sus significados y transformaciones energéticas, hasta llegar a la unión con la conciencia suprema. En los chakras más altos, la energía absorbe todas las fuerzas sutiles y se une con Paramasiva, culminando en la unión mística que genera un néctar de dicha que inunda el cuerpo. Durante esta experiencia, el practicante realiza prácticas de respiración y repetición de sonidos sagrados, japa, para purificar y transformar simbólicamente las impurezas internas, visualizando cómo desaparecen y cómo se forma un cuerpo celestial renovado por ese néctar. Este proceso es una combinación de visualización, control respiratorio, repetición de mantras y despertar energético que, acompañado por la guía adecuada, lleva a la experiencia directa de la divinidad y a la liberación del alma. Pecado y virtud. El pecado, según la visión cristiana, es una violación de la voluntad de Dios y una apostasía. La carne genera deseos que se oponen a sus mandamientos, originando una tendencia contraria a Dios. Para Santo Tomás, en el estado original, las facultades inferiores estaban subordinadas a la razón y ésta a Dios. El pecado original es un defecto de justicia original y se manifiesta en la concupiscencia. La ley espiritual se enfrenta a la ley corporal, reflejando un juicio moral que solo la humanidad posee. En la tradición hindú, el concepto de pecado y virtud es más amplio. El pecado, pa, es lo que dificulta la evolución del alma, mientras que la virtud, punya, sigue la voluntad de Vara y favorece la unidad. Lo que impulsa el progreso en un camino puede ser un obstáculo en otro, y la moralidad refleja la verdadera naturaleza del ser. Tanto el pecado como la virtud afectan a todos los seres, conscientes o no, y el pecado es aquello que causa sufrimiento a lo largo de vidas pasadas, presentes y futuras. La virtud genera felicidad y lleva a la unión con la dicha suprema. Los frutos de la virtud, aunque placenteros, son temporales. La liberación solo se alcanza mediante el conocimiento que une al alma con el absoluto, donde ni el pecado ni la virtud existen. El karma es la acción con causa y efecto, un continuo ligado al deseo, conocimiento y acción. Como dice la Upanishad, el hombre se forma a partir de su deseo, pensamiento y acción, que moldean su destino. No se trata de castigo o recompensa, sino de consecuencias inevitables de las acciones que se transforman y continúan. La felicidad o el sufrimiento experimentado son resultado de las acciones realizadas. El karma se divide en 3 tipos:
el acumulado de vidas pasadas que condiciona futuros nacimientos, el karma presente que se manifiesta en esta vida, y el nuevo karma generado por acciones actuales y futuras. El alma está atrapada en el ciclo de nacimientos y muertes, creando y sufriendo karma constantemente, incluso los dioses están sujetos a ello. El karma puede ser bueno o malo, y su acumulación es llamada impureza del karma. Aunque el karma bueno trae beneficios, no garantiza la liberación, que solo se logra por el conocimiento supremo y la destrucción del deseo individual. La práctica espiritual debe adaptarse al karma y la naturaleza del individuo para llevarlo hacia la meta común. El maestro debe guiar según las capacidades y necesidades de cada persona. 4 objetivos del ser. La felicidad es el deseo común, aunque se busque de distintas formas y niveles. Todo placer proviene de Brahman, que es la fuente y esencia del gozo. Los caminos de búsqueda se dividen en 2, el de la acción, que busca disfrute en el mundo o en placeres temporales, y el de la renuncia, que busca la unión eterna con la fuente divina. El ritmo divino se mueve hacia afuera, creando el mundo, y hacia adentro, devolviéndolo a su origen. Disfrute y liberación son dones de la divinidad, y todos comienzan en el camino del deseo, pues no se puede renunciar sin antes haber disfrutado. El deseo está bajo el control de la divinidad, que es tanto deseo como sabiduría. La mente debe controlar los sentidos para no perderse en la materia. El camino del deseo se rige por 3 objetivos: Dharma, Artha y Kama. Dharma es la ley o principio eterno que sostiene el universo, representa la conducta correcta, la moral y el deber. Artha significa los medios para vivir y cumplir los deseos correctos, desde lo material hasta lo espiritual. Kama es el deseo, que debe ser noble y estar bajo la regulación de Dharma. Estos 3 objetivos conforman el Trivarga, que debe cultivarse mientras se sigue el camino de la acción. No se debe caer en la obsesión por uno solo, sino mantener un equilibrio para avanzar. La liberación, Moksha, es el objetivo último y está más allá del miedo a la muerte. Moksha significa liberarse del ciclo de la existencia y unirse con el Espíritu Supremo. Se alcanza a través del conocimiento espiritual y la vida ética, pero la realización plena es posible solo cuando el karma se extingue. Existen varios niveles de liberación, algunos temporales y otros permanentes. Los estados transitorios incluyen habitar cerca o con la divinidad, mientras que la liberación verdadera es un estado sin atributos, sin modificaciones de la conciencia, llamado Kaivalya. Este estado es permanente y no condicionado por el karma. También es posible alcanzar la liberación estando vivo, conocido como Jivanmukti, cuando la ilusión de separación desaparece y se reconoce la unidad con la divinidad, lo que libera del ciclo de reencarnación. La vía para alcanzar la liberación es el yoga, que permite controlar la mente y los sentidos para llegar a la realización del ser. La persona liberada vive en un estado de equilibrio y desapego, consciente de la unidad con el todo y libre de apegos, disfrutando de la vida sin perder la conciencia de su verdadera naturaleza. Sí. Siddhi significa éxito y se refiere a la realización o perfección en distintos aspectos, como el habla o los mantras. Existen poderes especiales conocidos como los 8 siddhis, que incluyen la habilidad de hacerse pequeño o grande, ligero o pesado, y la capacidad de obtener lo que se desea. Aunque estos poderes son importantes, la mayor siddhi es la perfección espiritual, que se alcanza al liberarse completamente de las ataduras de la vida material y unirse con el alma suprema, el objetivo último del ser humano. Este texto es parte de una edición que presenta ciertos ajustes en la transcripción original y reconoce las dificultades para explicar términos técnicos del tantrismo indio. El autor defendió la ortodoxia del Kta frente a críticas externas, intentando mostrar su doctrina y rituales desde una perspectiva interna y respetuosa, lo que puede explicar su enfoque particular y la forma en que minimizó aspectos polémicos.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por Introducción al Tantra Sastra de Artur Avellan, Sirion George Bodroffe. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la comprensión de las prácticas y enseñanzas del Tantra y su búsqueda de la realización espiritual. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la doctrina y los poderes espirituales dentro del tantrismo. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.